Bueno, hoy les voy a explicar acerca del riñón. Debido a un poco de escasez del material, voy a tener que grabar desde la laptop. Bueno, el riñón se sitúa está situado en las fosas lumbares, a los lados de la 12ª vértebra torácica y las primeras dos vértebras lumbares, y se sitúan por detrás del peritoneo. Bueno, aquí podemos ver su configuración externa. Bueno, los riñones, a pesar de ser muy semejantes, su ubicación va a ser distinta debido a que su ubicación retroperitoneal, paravertebral y la ubicación toracoabdominal les confieren relaciones diferentes a la derecha y a la izquierda. A pesar de ser homólogos, no van a tener la misma ubicación. Bueno, su configuración externa. El riñón tiene una forma de semilla de haba cuyo hilio está orientado medialmente. Su coloración en el ser vivo es rojo violáceo. Si podemos ver acá, aquí está el hilio renal, que tiene a la vena, a la arteria renal y a la pelvis renal. Bueno, tiene dos caras, una cara anterior que es lisa, algo abollada, es esta, es convexa en sentido vertical y transversal, y además tiene una dirección anterolateral. La cara posterior es más simple debido a que es casi plana y es muy lisa. Tiene igual dos bordes, uno lateral, el cual reúne a las dos caras en una curva regular, y un borde medial, que es cóncava e interrumpida. Bueno, es cóncavo y está interrumpido por el hilio renal, limitado por la saliente superior e inferior. Y bueno, estas salientes son correspondientes a las extremidades de dicho órgano, las cuales contienen el seno renal. Ahora tiene extremidades y también pueden ser llamadas polos. Tiene una extremidad o polo superior que es ancha, redondeada, algo, bueno, está ubicada en sentido medial, y también tiene una extremidad o polo inferior que es más larga y más vertical. Cada riñón, bueno, estas medidas van a dependen mucho la estatura, la edad, el sexo, y la longitud del riñón es aproximadamente bueno, primero vamos a empezar con su altura, que es de 10 a 12 centímetros, de acá, del borde inferior al borde superior. Es de 10 a 12 centímetros de alto y de 5 a 8 centímetros de ancho, de acá a acá. Y va a tener de 3 a 5 centímetros de espesor. Su peso también va a variar de los factores que ya mencioné, pero un peso estándar es de 170 gramos. Ahora vamos con su configuración externa, acá. Y bueno, va a ser una cápsula fibrosa. Primero vamos a encontrar la cápsula fibrosa, posteriormente el parenquima renal, después de las vías excretoras formadas por los cálices renales y la pelvis renal. La pelvis renal es esta. Bueno, primero vamos a tener la cápsula fibrosa, la cual es una membrana resistente de aproximadamente 1 milímetro de espesor, en la cual va a rodear por completo al órgano y penetra el hilio. Después el parenquima renal, que se va a dividir en dos, en una corteza renal y en una cubierta renal. La corteza renal va a ser en ella en la que se encuentren los corpúsculos renales y los túbulos contorneados, y su espesor es de aproximadamente 6 milímetros. Su cubierta renal va a tener prolongaciones profundas del tejido que constituye a la corteza renal y se extiende hasta el seno renal. Después de vamos a tener a la médula renal, la cual conforma las pirámides renales, y las cuales están separadas entre sí por las columnas renales. Los vértices redondeados de las pirámides protruyen en el seno renal y constituyen las papilas renales. En cada papila renal van a desembocar los túbulos colectores a través de los orificios papilares.
y van a formar el área cribosa. Bueno, también es importante señalar que cada riñón está formado por aproximadamente 9 lóbulos renales. Este número también puede variar. Después de la médula renal vamos a encontrar los cálices renales, que marcan el comienzo de la vía excretora renal o la vía por la cual vamos a orinar, a llevar a cabo la diuresis. Bueno, estos cálices van a transportar la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Se van a dividir en menores y en mayores. Los menores se insertan alrededor de cada papila renal y desembocan en el cáliz mayor. De estos cálices pueden tener el cáliz mayor puede tener de 3 a 5 cálices menores que desemboquen en él, y los cálices mayores van a ser más anchos, de 2 a 5 por riñón, y bueno, también van a ser superiores, dentro de los mayores, superior, medio e inferior. Posterior a los cálices renales vamos a encontrar la pelvis renal. Aquí está. Bueno, esta forma tiene forma de embudo aplastado de adelante hacia atrás. Está orientado de abajo hacia arriba y medialmente. Se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el hilio renal. También tiene una parte, es la parte proximal del uréter, que es por donde se va la vía excretora de la orina. Las relaciones del riñón: por arriba va a ser el diafragma, por detrás el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar. Por delante, en la región abdominal, vamos a tener relación con el transverso del abdomen. Por detrás, el triángulo lumbar superior y también el triángulo lumbar inferior. También va a tener relaciones con el nervio subcostal y con los vasos subcostales. De igual manera va a tener relaciones con el nervio iliohipogástrico, que viene del plexo lumbar y del ilio inguinal, y con otros órganos que va a tener. Uno de los principales órganos con el que va a tener relación es con el hígado. Bueno, este órgano está vascularizado por la aorta renal derecha. Y bueno, ¿de dónde sale esta aorta renal derecha? Se origina de la cara derecha de la aorta abdominal a nivel de la vértebra lumbar 1, algo por debajo del origen de la mesentérica superior. Tiene una longitud de 3 a 5 centímetros y un diámetro de 4 a 7 milímetros. Esta arteria renal derecha va a pasar por detrás de la vena cava inferior y en general se sitúa por detrás de la vena renal derecha. Aquí lo podemos observar, se sitúa por detrás. Bueno, también vamos a tener la arteria renal izquierda, que va a vascularizar o a nutrir al riñón derecho, al izquierdo. Bueno, esta arteria es algo más corta que su homónima derecha, y pues se origina en la aorta abdominal izquierda. Su trayecto es oblicuo hacia abajo, atrás y lateralmente. Esta también se va a ubicar por delante de la columna lumbar del pilar del diafragma y del músculo psoas mayor. Por delante también se va a relacionar con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas. Bueno, también va a tener ramas extrarrenales, que son las ramas que dan ambas arterias antes de llegar al ilio renal. Estas ramas van a ser la suprarrenal inferior, las ramas uretrales, las capsuloadiposas, y estas se anastomosan con arteriolas provenientes de la arteria suprarrenal, de las arterias ováricas en el caso de la mujer y de las arterias testiculares en el caso del hombre. También se van a anastomosar con las arterias lumbares, las arterias frénicas,
arterias inferiores, bueno, arterias frénicas inferiores, perdón. Y bueno, también con la aorta para formar una pared perirenal. Bueno, las ramas anteriores de la arteria renal, o también llamadas prepiélica, se dirigen levemente hacia abajo, distribuyéndose por delante de la pelvis renal. También da de 3 a 5 ramas en el ilio o en el seno renal. Bueno, estas arterias son las arterias segmentarias superior, la anterosuperior, anteroinferior y la inferior. También vamos a tener las ramas posteriores de la arteria renal, que es la llamada retropiélica. Esta va a pasar sobre el borde superior de la pelvis renal, ubicándose por detrás y debajo, y va a estar libre una gran parte de su cara posterior. Después vamos a ir con la inervación. Aquí podemos observar el camino que recorre la vena y la arteria renal, y también la pelvis renal. Bueno, aquí también el riñón va a tener una porción de células adiposas, una porción de grasa, que es esta que se ve en amarillo. Después, la inervación del riñón. Bueno, va a estar muy inervado, va a ser rico en inervación. Acá, un poco más. Bueno, el riñón va a disponer, como ya lo dije, de una gran inervación muy abundante. Estos nervios van a provenir de los ganglios aórtico-renales, de los ganglios renales, también del plexo renal, de los nervios esplácnicos mayores y menores, del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces, no siempre, del tronco lumbar. Algunos de los nervios originados del plexo celíaco y los nervios esplácnicos pasan al ganglio aórtico renal, que está situado por arriba de la arteria renal derecha e izquierda y pues cerca de su origen. Esto es una explicación muy detallada acerca del riñón, y eso sería todo.